embajador. Vamos a comenzar y va a tener así de esta forma quizás un poquito más de tiempo para su exposición el doctor Montes, que es un conocido miembro del CARI, expositor en CARI en varias oportunidades, y él es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Rosario, también ha estudiado en la Universidad de Córdoba y también en la Universidad, digamos, tiene 2 títulos de la Universidad de Rosario y 1 de Córdoba, pero por sobre todo es un excelente expositor en varios temas, pero en especial por el que lo hemos convocado y que se destaca es por sus estudios sobre Rusia. De modo tal que le damos la palabra para que pueda comenzar y nosotros mantenemos nuestros micrófonos cerrados para que se pueda escuchar mejor. Bienvenido nuevamente. Bueno, gracias Marina, gracias Atilio, bueno, por la invitación. Para mí es un gusto estar acá nuevamente, siempre es un gusto colaborar con el CARI, con el Comité de Medio Oriente en este caso, y reconocimiento lejano en el tiempo también a Luis Mendiola, que en su momento conversamos sobre esta posibilidad, ya hace 2 años y medio, y bueno, para mí es gratificante estar en este grupo. Y bueno, espero representar bien a los intereses y el reconocimiento del Grupo de Estudios Euroasiáticos, ¿no? Así que cuando quiera, Julia. Ahí comparto la presentación. Bueno, la idea era presentarles algunas filminas. Había hecho varias, les aclaro, pero bueno, país por país me pareció un absurdo. Finalmente, después cualquier cosa hablamos en detalle de cada una de las relaciones bilaterales. He tratado de elegir un paneo más bien genérico, así que bueno, cualquier cosa la segunda, a ver. Hay un despliegue fotográfico acerca de la Fuerza Aérea Rusa. A ver, básicamente lo que he tratado de traerles hoy es una mirada obviamente política en términos de la ciencia política y de las relaciones internacionales, yuxtapuestas, porque yo creo que hoy estamos frente a un mundo donde casi todo se explica por lo interméstico, ¿no? O sea, por las variables internas o domésticas y las exógenas o internacionales. Así que, bueno, en una primera parte voy a hablar básicamente de los objetivos de Rusia en la zona de Medio Oriente, sin ser para nada experto en Medio Oriente, aclaro, por las dudas. Y después en una segunda parte el shock que de algún modo significó la primavera árabe para la mentalidad de la élite gobernante en Rusia y su cambio de percepciones respecto a los problemas que vimos o que vamos a ver en Medio Oriente y África del Norte, y finalmente las conclusiones. Así que bueno, en esa filmina ustedes tienen el detalle de lo que para mí explica en un 80% las motivaciones por las cuales entra Rusia o vuelve Rusia al Medio Oriente y África del Norte después de un largo tiempo. Yo diría en los últimos 10 a 15 años, ¿no? Después de un largo tiempo, después básicamente de la caída de la Unión Soviética en el 91-92. ¿Por qué? Porque de esas enumeraciones, yo aglutinaría, más allá del sustantivo pragmatismo, que implica en realidad la reacción de Vladimir Putin frente general al mundo que estamos viendo desde aproximadamente fines de los 90, ya tenemos 20 años de él en el poder. Bueno, el 80% de esas enumeraciones son de carácter doméstico, que tienen que ver con la propia Rusia. Y muy pocas tienen que ver con la variable, si se quiere, más afín a los realistas en relaciones internacionales, a la teoría realista, que tiene que ver con los intereses. O sea, redondeo, el 80% de los objetivos y las motivaciones que Rusia tiene en Medio Oriente y África del Norte tienen que ver con la propia Rusia, con problemas de tipo identitario, con problemas de tipo culturales,
con su propia historia, con su historia con estos países, que en realidad de todos, bueno, no voy a hablar de todos, por supuesto, porque no tengo tiempo, pero básicamente yo diría que hay uno o dos que son los que han estado en la mira, digamos, de la historia geopolítica rusa, que son básicamente Irán y Turquía. Los demás están ausentes, digamos, a lo largo de la milenaria historia rusa, y solamente un 20%, un 15, un 20% de estas motivaciones y objetivos tienen absolutamente que ver nada más con intereses, básicamente negocios, y dentro de los negocios casi exclusivamente la energía. Así que ahí tienen, a ver, el tema de la identidad, voy desmenuzando muy rápidamente, por cierto. Identidad tiene que ver con que el discurso putinista, ya desde el inicio, en su mandato, tiene estrecha relación con los atentados terroristas supuestamente perpetrados por chechenos en 1999. Este va a ser el motivo principal por el cual Putin va a llegar al poder, primero de la mano de Yeltsin como primer ministro y después como presidente en el 2000. Esto significa que la guerra de Chechenia básicamente es la gran motivación que tiene Rusia para mover sus peones en el tablero de ajedrez de Medio Oriente. Y desde el inicio del gobierno de Putin. Porque no olvidemos que la guerra de Chechenia tiene una estrecha relación con la proliferación de la influencia wahabista proveniente de Arabia Saudita, ya tempranamente en la década del 90, como la principal amenaza separatista que tuvo Rusia ya al inicio, 1993, 1994. El segundo punto, la historia. La historia, bueno, a modo de no repetición, porque Rusia tiene, como Estados Unidos tuvo su síndrome de Vietnam, Rusia tiene su síndrome Afganistán. La experiencia, yo la he visto incluso allá mismo, la gran cantidad de hombres de mi edad o más grandes que lucen orgullosos sus remeras "Yo estuve en Afganistán", escrito en ruso, por cierto. Pero claro, para la población y para ellos mismos, la gran cantidad de mutilados y heridos, familias que han recibido esos heridos y demás, es un trauma, un verdadero trauma. Entonces, si hay algo que no hay que repetir, es la experiencia afgana, la experiencia de la invasión soviética afgana, que, entre paréntesis, se ha descubierto que no fue parte de un plan estratégico de Brezhnev, sino en todo caso la reacción impulsiva de Brezhnev para entrar por consejo del mariscal Ogarkov. La cuestión geopolítica tiene que ver con la historia, también con la historia de las fronteras rusas, que por supuesto tienen las fronteras más largas del mundo, junto con Canadá. La frontera más larga que tiene Rusia es con China, con ninguno de estos países de Medio Oriente, por cierto. Pero claro, justamente es una frontera que genera en el imaginario ruso esta mentalidad de un país como una especie de fortaleza sitiada. Es decir, un país que está permanentemente amenazado por potencias vecinas que son agresivas. Todo lo contrario a lo que en general nosotros, sobre todo en el mundo occidental, el mundo latinoamericano, pensamos de Rusia. Nosotros la visualizamos como una potencia agresiva y ellos se visualizan como una potencia amenazada. Y dentro de esas fronteras, la frontera más lindante, o por lo menos más cercana al mundo que estamos analizando, al mundo musulmán, es el flanco sur, donde claramente, insisto, hay dos vecinos que han estado históricamente ligados a Rusia, que son Turquía, enfrentados a Rusia, por supuesto, y Persia, o sea, la actual Irán. El factor demográfico-cultural tiene que ver con aspectos incluso que acá está el ex embajador Causino, hemos charlado con él respecto a Israel. El 14-15% de la población rusa es musulmana. Rusia tiene más musulmanes que Francia, más musulmanes que Bélgica, más musulmanes que Italia, más musulmanes que Gran Bretaña, para que tengamos, o sea, unos 20 millones de rusos son de origen musulmán. Y desde hace mucho tiempo, no desde la caída de la Unión Soviética, ni desde la llegada de la revolución bolchevique. Desde hace muchísimo tiempo Rusia, no voy a decir de sus orígenes, pero por lo menos desde el siglo XIII, Rusia tiene presencia musulmana dentro de su propio territorio, lo cual implica que buena parte de esas
generaciones de musulmanes están absolutamente integradas a la civilización rusa, si es que estamos hablando de una civilización singular, particular y demás, como algunos eslavófilos lo plantean. Buena parte de esa población musulmana, que se las hago corta, está distribuida en, por ejemplo, lugares como no solamente Chechenia, Dagestán, Ingushetia, o sea, todo lo que es el Cáucaso, sino también Tatarstán, que es una república muy importante, tiene 4 millones de habitantes, cuya capital es Kazán, Bashkortostán, o sea, Bashkiria, que tiene como capital Ufá, y varias algunas repúblicas más en el Cáucaso y también en la Siberia, bueno, en esta zona, la zona del Volga, y la Siberia, esa gente ya está, insisto, bastante integrada, y eso explica la gran explosión de mezquitas que hubo en Rusia desde el 90 hasta el 2000, antes de Putin. O sea, entre 300 mezquitas que había en los 90, pasamos a 4.000 mezquitas en el país. Ahora no tengo el dato actualizado, pero esa cifra debe haber seguido creciendo, incluso en ciudades bien rusas europeas como San Petersburgo, por ejemplo. ¿Y por qué cito el caso de Israel? Y voy a plantear acá una especie de hipótesis que no sé cómo caerá en el auditorio, pero tiene que ver con la mirada rusa respecto a Israel. El 20%, que es uno de los países involucrados, ¿no es cierto?, en estas relaciones bilaterales, por cierto, el 20% de la población israelí son judíos soviéticos, algunos de los cuales vinieron de los estados bálticos. 1987 se reanudaron las relaciones consulares. 1991, 1992, esos fueron los años del éxodo masivo, 300.000, 350.000 judíos rusos, no judíos rusos, a ver, judíos rusos que habían sobrevivido, digamos, a la etapa soviética y que decidieron irse, y eso explica también en parte la política doméstica israelí de la actualidad, ¿no? Son todos rusos parlantes, amén de la cuestión, y este es un capítulo aparte, turística rusa. Los rusos han redescubierto en los años 90, en parte de los años 2000, los veraneos en Turquía, Egipto, algunos de los países árabes, los principados árabes, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera. Y finalmente, el tema de los intereses. Claro, acá, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que Rusia y Arabia Saudita comparten el liderazgo mundial de la producción de petróleo, y ahí, como en todo, lo voy a decir a menudo a lo largo de esta charla, hay relaciones triangulares, porque no podemos explicar la competencia petrolera mundial con estos dos si no incluimos a Estados Unidos. Entonces, ellos juegan ahí un papel de tratar de, a ver, regular la producción petrolera mundial, como lo hemos visto al principio de este año, antes de la pandemia, en el sentido de que los precios suban, pero no suban tanto, y pensando, sobre todo en los últimos meses, en la producción petrolera norteamericana. Es decir, tratar de que los precios no suban tanto, de tal manera que el shale oil de los norteamericanos tengan o encuentren menos incentivos, digamos, para las inversiones y la producción. Y después, bueno, por supuesto, negocios más periféricos que tienen que ver con el posicionamiento ruso a nivel mundial en la venta de armas, por ejemplo, que a diferencia del periodo soviético ya no reviste cuestiones ideológicas o de dependencia imperial ni nada por el estilo, sino que en este caso se abre el abanico de tal manera que hoy mismo, o mejor dicho, hace unos meses atrás, antes de que estallaran las tensiones estas o las escaramuzas entre turcos y rusos en Siria, la posibilidad de la venta de los famosos S-400 a los propios turcos. Es decir, Rusia acá no tiene ningún empacho en no solamente llevarse bien con sus eventuales, no voy a decir amigos, pero sí aliados, sino también con los aliados de terceros, como el caso de Estados Unidos. Así que hay que prestar bastante atención a este punto, pero obviamente frente a los otros carece de relevancia. La otra Filmina, por favor. Bueno,
hay ciertas reglas, hay ciertas líneas rojas que Rusia no va a transitar justamente previendo los errores históricos. Uno es el error de Afganistán, 1979, otro error pudo haber sido la guerra de Crimea, 1853-1856, es decir, esta confianza absoluta en que mis enemigos, digamos, no van a contar con aliados más poderosos que finalmente terminan derribándome, que es el caso de la desconfianza histórica que los rusos le tienen a los turcos, producto de aquella guerra en la que finalmente Turquía fue auxiliada por las potencias europeas y terminó desnivelando la balanza, ¿no? Y muchos otros ejemplos. No vale la pena acá aburrirlos con la historia, cualquier cosa después me preguntan, pero básicamente lo que busca Rusia es garantizar el mayor equilibrio, statu quo en la región. A Rusia lo que básicamente le preocupa no es la expansión de la democracia ni el cambio de régimen, con todo lo que eso implica, sobre todo desde la óptica norteamericana, sino básicamente que haya un orden político estable y donde eso le garantice cierta posibilidad de negocios, de intercambio cultural y demás. Pero sobre todo pensando en su propia coyuntura doméstica, en este caso, tener su propio territorio relativamente tranquilo con la supuesta amenaza islámica, sobre todo la más radicalizada. Entonces, bueno, básicamente ahí es limitado lo que estoy diciendo, pero es así. Ese es el objetivo de corto plazo que tienen los rusos. Y pensando en términos de reconstrucciones democráticas, bueno, olvídense, no es ese el problema de los rusos. Los rusos, digo, no van a imitar la conducta de los chinos en ese sentido, pero bueno, se supone que ellos, bueno, ya tienen demasiados problemas con su propio régimen político como para estar aleccionando a los demás de cómo tienen que hacerlo, y además en países que son extremadamente complicados, como el Líbano, como Siria y demás. Menciono el Líbano porque es un caso paradigmático en ese sentido, como para intentar, digamos, ayudar en todo lo que se conoce como con el nombre de promoción democrática. Sí van a consolidar el orden político en términos jovesianos, o sea, es lo que están haciendo básicamente en sí. No van a intervenir en los conflictos religiosos, por supuesto, no van a intervenir militarmente de manera directa, abusiva, abrumadora, como fue el caso de Afganistán, lo estamos viendo en Siria. Hay operaciones quirúrgicas, raids aéreos, hay determinados lugares ya consensuados con el gobierno sirio, ahí es donde deben estar. Hay uso de incluso ejércitos privados, como el grupo Wagner, así que tampoco hay uso de servicio militar obligatorio, los conscriptos, los jóvenes rusos de 18 años, que obviamente tampoco quieren ir a la guerra. Y entonces, y por supuesto hay una utilización importante de los oficiales. Y hay, esto es interesante también, coordinación de comunicaciones con, por ejemplo, Estados Unidos. Eso lo vimos en el bombardeo en el último bombardeo de Trump a Siria, donde evidentemente hubo comunicación previa con el Kremlin para decir vamos a bombardear, y lo mismo ocurrió con las escaramuzas con los turcos en mayo de este año, donde los rusos fueron avisados, creo que por Israel, de que los turcos iban a atacar. En Idlib, me refiero, ¿no? Priorizar el factor doméstico, eso ya lo dije. Aprovechar errores ajenos, claramente Estados Unidos cometió muchísimos errores de percepciones, de diagnóstico. Los errores políticos en Afganistán y en Irak son evidentes. Y errores en otras regiones. Por ejemplo, las sanciones a Ucrania fueron las grandes motivadoras para que Rusia finalmente se moviera a Siria, digamos, ¿no? O sea, básicamente, lo hemos discutido en otras charlas en el CARI, Putin es un táctico, no es un estratega, es un personaje que se mueve muy bien como pez en el agua con los movimientos de corto plazo, sabe ver los errores de los demás, es ex campeón de judo, entonces, bueno, realmente en ese sentido tiene una gran virtud y la sabe aprovechar. Hay un mensaje, sobre todo para los norteamericanos, por parte de los rusos,
Rusia jamás abandona a sus aliados históricos. Los abandonó coyunturalmente en los años 90, por esa política o esa vocación seguidista que tuvo con Estados Unidos, sobre todo entre el año 92 al 95, pero el mensaje es, nosotros no abandonamos a nuestros aliados. Entonces, y es el mensaje claro para con Siria y con varios más. Y en todo caso, cuando esos aliados o ex socios nos abandonan a nosotros, bueno, nosotros volvemos a tender la mano y volvemos a ayudarlos. Y un punto interno que en este caso no es muy conocido hacia afuera, lo hemos charlado, que tiene que ver con la expectativa, por ejemplo, que tienen aquí los kirchneristas en Argentina respecto a qué Rusia, digamos, vamos a tener en los próximos años, o estamos teniendo a nivel mundial, ¿no? Es decir, claramente Rusia atiende el factor eurasianista, lo tiene en cuenta y demás, pero no es el principal motor de sus movimientos, de su dinámica de política exterior, porque llevarlo a cabo, generar un eje o un frente contrahegemónico contra Estados Unidos o Europa, no es útil para la posición del Kremlin, no es beneficiosa, porque precisamente Rusia necesita de los capitales europeos, norteamericanos. Por supuesto, cuando no los tiene o no los sanciona, gira hacia China o gira hacia Medio Oriente, pero digamos, no hay necesidad de eso, ni tampoco Putin visualiza el mismo mundo que Dugin en ese sentido, ¿no? Entonces, hay que prestar atención porque sin duda que Rusia tiene allí un problema de identidad europeo u occidental que no ha resuelto ni quiere resolver. Por supuesto que la dimensión asiática está clara, tiene mucho futuro, pero no lo ve en términos, Putin no lo ve en términos de conflicto como lo ve Xi Jinping. La próxima. Bueno, algunas de las continuidades históricas. Yo, a ver, me detengo básicamente, después cualquier cosa, si se da la posibilidad o me piden por mail las filminas y demás, pero básicamente hay un detalle que tiene que ver con los ciclos, ¿no? Rusia al principio prestaba atención focalizadamente, ¿no? A Persia, básicamente, hasta que el Imperio Británico acordó con los rusos el reparto de tierras, digamos hasta 1907, y después durante todo el periodo bolchevique, hasta prácticamente la muerte de Stalin, no hubo atención alguna a esta zona, por muchas razones que después cualquier cosa me preguntan. Stalin, cuando tuvo que apostar, apostó por ejemplo al nacionalismo azerí, ese mismo que hoy está enfrentado a Armenia, que de algún modo en parte está enfrentado a Rusia. Respecto a Israel, de nuevo apelo a Causino, sabemos muy bien que Rusia reconoce, mejor dicho, la Unión Soviética reconoció al Estado de Israel y después se termina desencantando producto de una serie de cuestiones que no vienen al caso, y la ofensiva de Khrushchev tratando de, digamos, prestarle más atención a esta zona después de la muerte de Stalin, recién. Y producto también de la influencia de algunos diplomáticos, ahí los tienen nombrados, a propósito de algunas zonas de Medio Oriente que a ellos les parecía importante que la Unión Soviética prestara atención. El Golfo Pérsico, el Canal de Suez, Palestina y demás. La apuesta salió muy mal, porque todos sabemos qué pasó con la guerra de 1967, la derrota, los reproches, la autonomía que logra Egipto y Siria, fíjense, Siria, bueno, ¿por qué hablo de continuidades? Porque la política exterior rusa tiene el sentido de ofensa también muy alto, ¿no? Igual que la soviética. Los rusos se ofenden fácilmente. Y entonces, como los egipcios y los sirios hicieron la suya, bueno, Brezhnev, ¿qué hizo? En la próxima guerra les avisó a los israelíes de que los iban a atacar, ¿no? Los rusos actúan así. Parece mentira
que en un mundo tan realista haya un país que se ofenda tan fácilmente frente... O sea, esto ha sido estudiado, no es una hipótesis mía. Hay un autor, Andrei Shigankov, que plantea que la política exterior rusa se maneja de acuerdo al estatus y al honor. El honor es una palabra que, por supuesto, los realistas descreen muchísimo, ¿no? 1979, Afganistán, también eso sirvió para retirar directamente a Rusia, a la Unión Soviética del escenario, y ni hablar la guerra Irán-Irak, que también planteó un juego de suma cero con Estados Unidos. Y ya la retirada final con Gorbachev, donde quedaron las acreencias. Siria y Egipto son países deudores de Rusia. Y después, bueno, por supuesto, el seguidismo de Estados Unidos en la Primera Guerra del Golfo, donde la Unión Soviética ya prácticamente sobre el final apoya todo lo que hace Estados Unidos. La siguiente. Bueno, 1996, el canciller Primakov, que luego sería primer ministro y que se ocuparía de la cuestión musulmana incluso a nivel interno, tratando de fomentar la integración musulmana, preocupada por la política exterior rusa. Hay una gran interrelación, insisto, entre lo interno y lo externo. Bueno, Primakov tiene la virtud de haber sido corresponsal de Pravda y Radio Moscú, y entonces estaba habituado a tratar con los liderazgos del Medio Oriente, entonces conocía in situ esa cultura, y bueno, él plantea justamente volver a África y Asia, aunque bajo otros parámetros. ¿Qué es lo que falló en la política exterior de Primakov? Que no tenía los recursos que hoy tiene Putin. Primakov, 96, 97, 98, la Rusia postsoviética, bueno, en el 98 tuvo la gran crisis financiera, Rusia tenía el precio del petróleo muy por abajo, y entonces no tenía recursos para financiar esta política diversificada y multivectorial. Así que, lamentablemente para Primakov, él va a poder ver recién su sueño cumplido con Putin. Bueno, la próxima. Y vamos a la fase final. Bueno, el shock. El shock fue la primavera árabe, porque lo que Putin plantea en sus 10 primeros años de gobierno es un volver a Asia y África, por cierto, y todo va más o menos bien, digo, más o menos bien por una serie de circunstancias, por cualquier cosa me preguntan, hasta la primavera árabe, donde, a ver, Rusia ya había tenido algunos preavisos dentro de su propio cercano exterior, que tiene que ver con la revolución de colores. Rusia no ve con buenos ojos ese tipo de dinámicas, por cierto, pero en casos muy puntuales también empieza a ver Rusia ciertas tradiciones de Occidente, que tienen que ver, por ejemplo, con la actitud asumida con el caso libio, ¿no? Es decir, Rusia apoya el embargo de armas a Gaddafi, se abstiene por la zona de exclusión aérea sobre Libia y demás, y después resulta que los franceses, uno primero, otros después, y bueno, y obviamente todos vimos el espectáculo de despedazamiento de Gaddafi, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con Egipto, donde Hermandad Musulmana es apoyada por Obama, y ahí, claro, el gran damnificado, así como habían perdido con Irak, en parte, porque Irak después la recuperan en términos de negocios, cuando cae Saddam Hussein, pierde 4.000 a 10.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, ahí también es una de las víctimas Rusia, digamos, de todo este proceso. Y eso es lo que determina que Putin salga a apoyar decididamente al régimen de al-Assad, al Sisi en Egipto, y termine dirimiendo la cuestión de la guerra civil libia a favor del general Haftar. Bueno, y la última, tiene que ver con las conclusiones. Bueno, ya todos sabemos el resultado de la operación rusa en Siria, ha sido virtualmente un éxito, no ha tenido el costo de Afganistán, ha recuperado la voz internacional, se sienta con Turquía, con Irán sobre el destino de Siria, ha sostenido a Siria, mantiene un escenario doméstico innegablemente mejor que el del 2000. Ahora la amenaza terrorista viene de Kirguistán, tal vez, de algunos de los países de Asia Central, ¿no?
pero ya no Daguestán, ya no Ingushetia. Todos esos jóvenes yacen muertos por los bombardeos rusos, y así lo voy a decir, en Siria. Porque sabemos que el FSB, que es el servicio secreto ruso, liberó cualquier cantidad de salvoconductos para pasaportes para los jóvenes, dicho por las madres de los chicos, para que los jóvenes no peleen en Rusia, sino que se vayan a pelear así. Así de cruel, así de crudos son los rusos. Bueno, el escenario súper ventajoso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Primero, y en esto coincido con Mariano, que lo escuchaba hace unos días atrás, estamos hablando de una zona que ha perdido importancia geoestratégica relativa. O sea, todo lo que es ganancia acá, en esta zona, también hay que tomarlo con pinzas, es relativo. Segundo, Rusia ha distraído muchos recursos militares, a pesar de que, por supuesto, no en la cuantía de la Unión Soviética, no en la cuantía de Afganistán, pero todo eso va en desmedro de las mejoras sociales internas, de todo lo que debe Rusia mejorar en términos de infraestructura, de desarrollo económico, que no es un país desarrollado económicamente, no tiene tampoco el sistema de bienestar que tienen los países escandinavos y demás. Tercero, intervenir más de lo que lo está haciendo no puede. No puede ni debe, ni tampoco le conviene, porque si lo hace a pedido de los socios, eventualmente, como el caso de Irán, esto le puede generar problemas, incluso hasta con sus socios, ¿no? Lo hemos visto por el Cuarteto de la Paz en 2015, cuando se firma el acuerdo con Irán. Ese acuerdo suponía, sí, mayor prestigio para Rusia en términos de moverse en favor de la paz y demás, pero en términos de negocio tal vez podía ser hasta competitivo con los intereses petroleros norteamericanos y europeos. Así que, bueno, es como un perro que se muerde la cola, ¿no? Y finalmente, esa estrategia de balanceo puede implicar daño, finalmente, ¿no? Porque a la larga, esos actuales socios eventualmente pueden incluso hasta traicionar. Entonces, la pregunta es, y con esto termino, a la manera de Dimitri Trenin, que trabajó el tema el año pasado, un muy buen artículo que escribió, aún con sus alabanzas, digamos, a la política exterior putinista, es si no vale la pena ya más pensar estratégicamente a futuro. ¿Cuánto cuesta estar aquí? ¿Cuánto saca de rédito? Y si no es necesario, ya, insisto, pensar más globalmente, no tan tácticamente, y evaluando beneficios que puedan rendirle más en todo tipo de términos, políticos, económicos, diplomáticos y demás. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, doctor Montes, muy claro y preciso. Y le damos la palabra entonces al embajador Molteni. Las preguntas van a ser todas realizadas al final de la conferencia. Bueno, yo quisiera felicitar a Marcelo por su gran posición, que desde luego comparto totalmente. Así un comentario tangencial. Cuando hablamos de los rusos que emigraron a Israel, hay que tener en cuenta que muchos de esos rusos, no, es decir, que eran de religión judía, en parte también fueron ortodoxos, que utilizaron digamos, la posibilidad de emigrar en un momento que todavía existía la Unión Soviética y había una serie de limitaciones que, bueno, que condicionan, es decir, una forma de salir de la Unión Soviética era emigrar a Israel. Ahora, otro tema interesante en Israel es que la inmigración rusa fue muy importante para el desarrollo tecnológico de Israel, porque gran parte de los
de los inmigrantes tenían una formación universitaria y sobre todo en tecnologías, que fueron una de las razones por las cuales cuando ellos se integraron al sistema israelí, digamos, personas que tenían un gran conocimiento tecnológico, fueron una de las bases del desarrollo tecnológico actual de Israel. No es que los israelíes no la tuvieran, pero fueron un nuevo impulso. Otro tema interesante de Rusia con relación a Israel es la gran cantidad de propiedades que tiene, ya sea la Iglesia Ortodoxa o el mismo Estado ruso, por herencia digamos, del periodo de los zares. Es decir, que hubo una gran, es decir, en la ciudad de Jerusalén hay grandes zonas que son propiedades ya sea de la Iglesia o del Estado ruso. Y es un detalle interesante para tener en cuenta. Bueno, el objeto de mi presentación es de referirme a Turquía en el actual contexto y a los problemas que tiene Turquía en sus pretensiones y en su expansión en distintos escenarios. Turquía en estos momentos participa en Siria, sobre todo en la zona de Idlib. A su vez tiene apoya a Azerbaiyán en el conflicto que tiene Azerbaiyán con Armenia. A su vez en el Mediterráneo Oriental hay una serie de desarrollos turcos que chocan con las pretensiones o derechos griegos, con los derechos de Chipre, con los derechos de Egipto y con los intereses de otras potencias, sobre todo con Francia y Italia, que tienen grandes intereses en la explotación energética del Mediterráneo Oriental. Otro tema es la presencia que tiene Turquía en Libia, es decir, digamos, en el grupo que es contrario precisamente a quienes apoyan al general Haftar, que es uno de los apoyos con que cuenta Rusia. Erdogan es digamos, un dirigente que ha ido evolucionando. En la época que yo fui embajador en Turquía, que fue entre el 98 y fines del 2000, era un país completamente distinto de lo que es hoy. Eso se debe que la orientación de Turquía prácticamente hasta la llegada al poder de Erdogan, en el 2002-2003, la orientación del país era un país en el cual había un gran poder de las Fuerzas Armadas que se había permanecido inalterables de la época de Atatürk y que había tenido influencia aún en los gobiernos políticos, en lo que no hubo una presencia militar expresa. En cambio, Erdogan y su partido Justicia y Progreso fue capaz de ir modificando gradualmente la orientación del país, que tenía una mirada fundamentalmente europea, y fue transformando el país en una orientación ya de una forma más general, más interesada en el Medio Oriente, en el Asia. Y ese es un cambio notable. ¿A qué se debe ese cambio? Bueno, a muchas razones, pero una de las razones es que la base política de Erdogan está no es en Estambul y en las grandes urbes turcas, sino en el campo turco, en las distintas comunidades del país. Ahí está la base política y entonces hay un sentido en ese cambio de actitud. Y eso se debe que las tendencias pro-occidentales están
sobre todo basadas en la ciudad de Estambul y en toda su zona, gran zona industrial y en las ciudades vecinas, que es la que ha sido contrapartida de los grandes desarrollos industriales y económicos de Turquía. En todo el periodo de Erdogan, que se inicia, como decía, en 2003, estuvo caracterizado por un gran desarrollo económico del país. Eso no quiere decir que no haya habido crisis económicas, ha habido 2 o 3 grandes crisis y actualmente tienen una crisis económica importante. En muchos sentidos, la situación económica puede ser comparada con la situación actual de Argentina. Ahora, a su vez, Turquía tiene una gran dependencia de la inversión extranjera. Entonces hay un choque entre esa tendencia de Erdogan digamos, de islamización del país y de cambiar los fundamentos del país con las necesidades de inversiones que tiene el país de las potencias europeas que siempre han tenido una inserción industrial importante. Ahora, una de las características de Turquía que depende de su nacionalismo es que ninguna empresa existe en Turquía que no tenga una participación turca. Porque ellos, digamos, eso es debido a los años en los cuales hubo tanta dependencia turca de Europa. Pues una de las características del país es que los negocios se tienen que hacer con turcos. Y si no hay un personaje turco, ninguna empresa puede desarrollar ningún proyecto. Es decir, ellos tienen un control nacional de la estructura económica del país y lo aplican, digamos, en 2 casos, de los más grandes a los más grandes negocios a los negocios más chicos. Eso tiene esas características. Ahora, Erdogan fue cambiando su política exterior. Empezó en el 2003 con una política, él fue primer ministro, hasta llegar a ser presidente. Primero fue un presidente, digamos, que según la estructura constitucional del país no era, no digamos una figura decorativa, pero no era una figura importante. Después de un cambio de la reforma de la Constitución, es un presidente que tiene un gran control de la vida constitucional del país. A su vez, el movimiento del 2016, que fue un movimiento que buscó derrocarlo a Erdogan, y no solo derrocarlo, matarlo a Erdogan, pero fallaron. Es decir, fue un movimiento mal organizado. Él fue muy hábil en zafar de esa confabulación contra su persona. Y bueno, y hubo una contrarrevolución, y hubo una purga total de la estructura, no solo de la estructura revolucionaria, sino todos los grupos que tenían alguna contacto o que tenían una posición contraria al gobierno, fueron, digamos, desplazados. Hubo un cambio total de la estructura militar de Turquía, hubo un cambio total de la diplomacia turca. Por ejemplo, todos los diplomáticos, no todos, pero una gran parte de los diplomáticos que yo conocí, bueno, fueron expulsados del servicio exterior, y a su vez un cambio muy importante de las características del país. Ahora hay que tener en cuenta que Turquía es un país poderoso porque, digamos, tiene sus raíces en el Imperio Otomano, y precisamente una de las políticas de Erdogan fue tratar de rescatar algunos de los
características positivas que tuvo el Imperio Otomano. Y a su vez, la política de Erdogan ha estado, digamos, otra de las bases, como les decía, era el cambio de una política secular, que era muy importante en Turquía, a una islamización del país. Ahora, Turquía hoy día está, uno puede apreciar, sobreextendido en sus acciones, y Erdogan es un hombre complicado. Lo hemos visto la semana pasada con el conflicto que se ha desatado con Francia, que motivó digamos, el retiro de los embajadores de Francia y de Turquía, y expresiones muy fuertes de Erdogan respecto al presidente francés, y una situación de tensión. El conflicto se ha debido a la actitud que ha tomado Francia debido al asesinato de este profesor francés por haber exhibido en un colegio secundario algunas dibujos o fotos o actos o material relacionado con la figura de Mahoma, y eso motivó que una persona vinculada con otras lo matara, y eso provocó una actitud digamos, de reacción por parte de Erdogan. Porque uno de los temas importantes a tener siempre hoy día en cuenta en el Medio Oriente es que hay 3 conflictos. Yo trato de repetirlo porque me parece es una fórmula que permite, digamos, apreciar cómo es la actual geopolítica del Medio Oriente. Por un lado es el conflicto de Israel con Irán, otro es el conflicto que existe entre sunistas y chiitas, y el tercer conflicto es el que existe dentro del mismo sunismo. Precisamente Turquía y Qatar representan un ala del sunismo que enfrenta otra ala representada por Egipto, por Arabia Saudita y otros países del Golfo, que tiene una posición encontrada con respecto a Turquía y Qatar, y que se manifiesta en los conflictos existentes. Ahora, a su vez, ese es uno de los elementos, pero a su vez hay cuestiones o conflictos concretos. Por ejemplo, como ustedes saben, desde el año pasado, Turquía ocupó parte del territorio de Idlib y de la frontera que existe entre Turquía y Siria, con el objeto de desplazar a los kurdos sirios que habían, con apoyo de Estados Unidos, consiguieron controlar una parte muy prolongada, muy importante de la frontera en el lado sirio de la frontera. Eso motivó que Turquía buscara controlar la zona de Idlib, donde hay fuerzas sirias que son adeptas a Turquía, y además digamos, tiene un objeto, digamos, que Turquía busca controlar esa zona de Idlib, y a su vez desplazando a los kurdos sirios, es decir, por un problema de preservación de su propia realidad, pero lo mismo condicionar la evolución de los acontecimientos en Siria, y ahí choca con los intereses de Rusia, que el profesor Montes comentaba, porque ahí ha habido entendimientos en la zona de Idlib, pero también tensiones e enfrentamientos con fuerzas tanto rusas como con fuerzas sirias. Es decir, que la posición de Turquía en Siria es una situación limitada por la zona geográfica, que está al lado de su frontera, pero es un sector importante de Siria.
y, digamos, y una situación problemática. A su vez, Turquía está, digamos, tiene una vieja, como ustedes saben, situación con Armenia, en el sentido de que gran parte del territorio de Turquía era Armenia, es decir, todo el este de Turquía en su momento, cuando tiene lugar, comienza la Primera Guerra Mundial, los armenios y con armenios turcos, ¿no? Tuvieron en un momento de disgregación de Turquía, del Imperio Otomano, ¿no? Pensaron que podían controlar parte del territorio que ocupaban, que era muy extenso, ¿no? Y entonces y llegaba hasta el Mediterráneo, hubo una gran represión y hubo lo que se conoce como el genocidio armenio, en el cual hubo una sistemática, digamos, de persecución a las poblaciones armenias. Después de la Primera Guerra Mundial hubo un momento que esa situación de tensión entre Armenia y ya el Estado turco casi se soluciona durante cuando ya existía la Sociedad de las Naciones y hubo una serie de negociaciones que hubieran casi llegado a un entendimiento, pero fracasó es decir, buscando un responsable del genocidio armenio, pero no se llegó a un acuerdo y hasta el día de hoy no existe una relación directa entre Armenia y Turquía. Ahora, a su vez, en un principio Erdogan, de su gestión, trató de llegar a un acuerdo con Armenia, pero esos acuerdos fracasaron. Y una de las razones del fracaso fue una posición muy dura de las comunidades armenias en el exterior. Hay que tener en cuenta que los armenios están sobre todo radicados en Francia, en los Estados Unidos, en otros países, pero Argentina es otro de los destinos, es decir, donde la comunidad armenia es muy importante. Ahora existe el conflicto por el Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj es una zona armenia en el medio en una región de Azerbaiyán. Es uno de los problemas, podría decirse, que han sido derivados de la desaparición de la Unión Soviética y la creación es decir, el establecimiento de otros estados, y quedaron esas comunidades armenias en el medio de los azeríes. Y eso hubo grandes conflictos en 1994 y una serie de tensiones, y ahora estamos, digamos, se enfrentan, si bien ha habido distintos acuerdos de cese el fuego, y uno importante la semana pasada con la mediación de Estados Unidos y la participación de otras potencias como Francia y como Rusia, ¿no es cierto?, que es una situación muy inestable. Ahora, ¿por qué actúa Erdogan en esta situación con esta intensidad? Mucho se debe a su interés de preservarse políticamente y a su vez superar una situación económica muy complicada. Ahora, la situación del Mediterráneo Oriental es, ahora al existir o comprobarse la existencia de grandes yacimientos de gas y petróleo, se suma al viejo conflicto de Chipre, donde Turquía en el año 1974 ocupó para defender a los turcos chipriotas, actuó y ocupó en la zona norte del país, y ahora un conflicto, si se puede decir, territorial con la República de Chipre, se ha
digamos, complicado por la existencia de grandes capacidades energéticas en la región por la proyección de sus territorios en el mar. A su vez, uno de los intereses que tiene Turquía en Libia es precisamente un acuerdo que llegó con el gobierno, teóricamente, por decirlo, entre comillas, oficial de Libia, a una delimitación de la soberanía de ellos en el mar, que está en conflicto con la proyección de otros países, como es lo que ocurre con los derechos egipcios de Grecia y de Chipre en una zona que tiene grandes potencialidades. Dicho esto, yo creo que podríamos comenzar nuestras preguntas y respuestas, tanto de Marcelo como las que yo puedo contestar. Gracias, embajador Molteni. Gracias, embajador Molteni. Yo veo acá en el chat que uniría sí, a Europa vía Kazajistán. ¿Me podés ayudar, por favor, Sí. Julia, Sí, leyéndola? Empiezo por arriba, las primeras, ¿le parece? Sí, 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 sí. Bien, la primera es del embajador Ureta, que pregunta cómo está la situación actualmente en las provincias del este de Ucrania llegadas a Rusia y las relaciones Rusia-Georgia. Creo que es dirigida al doctor Montes porque la realizó durante su exposición. Doctor Montes. Doctor Montes, ¿tiene silenciado su micrófono? A ver, ahí le pedí que lo active. Ahí está. Ahora sí. Bueno. Porque a la mitad de la conferencia de Atilio se me tildó la pantalla del Zoom, pero lo pude escuchar perfecto, todo, pero me bloqueó a mí. Igual hace unos segundos lo veíamos bien, había sí, descongelado. Pero era mi computadora. Perfecto. No sé si puedo escuchar, ¿puedo repetir la pregunta? No. Bueno, es del embajador Ureta, que la pregunta es, ¿cómo está la situación actualmente en las provincias del este de Ucrania allegadas a Rusia y las relaciones Rusia-Georgia? De José Ureta. Bueno, le agradezco al embajador la presencia, por supuesto. El tema ucraniano está en un impasse, sobre todo antes de la pandemia, digamos, en enero, febrero, tuvimos el intercambio de prisioneros. Hay una relación poco mejor ahora con Zelensky que con Poroshenko por parte de Putin, pero la última noticia que tuvimos en julio fue una especie de ultimátum que planteó Zelensky al Kremlin en el sentido de, bueno, tenés un año para solucionar este problema. Desde el punto de vista ruso, la solución pasa por Ucrania, no pasa por Rusia. Estamos siempre de nuevo en un juego de gato y ratón, que tiene que ver con que Rusia va a seguir manteniendo la desestabilización del sudeste ucraniano, no de manera directa, por cierto, hasta tanto no tenga certeza por parte de Ucrania de que se va a respetar los acuerdos de Minsk y de que eventualmente se genere una solución de tipo político que pasa por la federalización de Ucrania, es decir, por una mayor autonomía de la región del sudeste. Si no se alcanza eso, difícilmente Rusia se mueva de su posición original. Así que, bueno, la situación es, de nuevo, políticamente inestable y Ucrania tiene una dificultad macroeconómica e institucional bastante grave como para poder normalizar la situación del sudeste. Y respecto a la pregunta, respecto a Georgia, bueno, el peor momento fue la guerra, por supuesto, del 2008. De ahí en adelante
todos fueron problemas en realidad para Georgia. Rusia aprendió la lección de la guerra, no le fue muy bien en términos de, sobre todo de ciertas coordinaciones del comando aéreo, incluso del terrestre. Así que sacó algunas lecciones, hubo alguna pequeña purga respecto al comportamiento ruso en Georgia. Convengamos que el presidente era Medvedev en ese momento, o sea que el costo político de alguna manera lo pagó él, no necesariamente Putin, que era primer ministro. Y de ahí en más, la situación georgiana se estabilizó, digamos. Sigue estando la tensión de las dos regiones que tienen minoría rusa, pero por supuesto no se asemeja a la situación ucraniana, para nada. Y la salida de Saakashvili, por supuesto, descomprimió el problema, ¿no? No creo que Georgia se integre a la Unión Europea, ni tampoco tenga tropas de la OTAN. Así que mientras eso no ocurra, Rusia, de nuevo, apelando a una vocación minimalista, va a seguir tolerando esa situación. Tal vez la principal amenaza aquí en más es Bielorrusia, ¿no? Pero bueno, hasta ahora no ha habido cambios tampoco en ese sentido. Y la represión de Lukashenko fue bastante eficaz. Gracias, Marcelo, gracias, doctor Montes. Hay una intervención que vos la podés leer, Julia, por favor, del embajador Causino, donde plantea la relación Putin y Lavrov, y que tiene como modelo de liderazgo al príncipe Gorchakov, sí, perdón. Sí, ¿Le damos la palabra al embajador Causino? Perdón, Julia. Sí, no, ya la leyó, así que está perfecta. Sí, Gorchakov, bueno, y cada tanto hay reconocimientos vía medalla Gorchakov a funcionarios o diplomáticos importantes de Rusia. La hago corta. Gorchakov es un canciller que tuvo ministro de Relaciones Exteriores, digamos, que tuvo el zarismo en la época de la Guerra de Crimea, y precisamente producto de esa derrota, ellos aprendieron la lección. Entonces Gorchakov planteó que Rusia primero no debía ser tan confiada, tan ingenua, digamos, frente al comportamiento de las potencias, y debía reconcentrarse, que es una palabra, bueno, en ruso no la voy a decir, pero significa priorizar el interés interno, y en base a ese interés interno, a ese interés nacional interno, tener una política mucho más inteligente, sobre todo con las potencias, no solamente con los vecinos. Y eso trajo aparejado un tratado de paz después de la guerra y una relación mucho más aceitada con Inglaterra y con Francia. Es un poco el principio que guía a la política exterior rusa, sobre todo de Primakov hacia acá. Por supuesto, con Putin mucho más consolidado, con Lavrov, que es un ministro de Relaciones de Asuntos Exteriores tremendamente formado, muy profesional, muy serio, nunca una palabra de más, la verdad que es un gran ejemplo, y todo el funcionario diplomático ruso es, la verdad que ha prohijado una política exterior en los últimos años sencillamente admirable. Gracias, doctor Montes. ¿Te podés seguir las preguntas ahora, Julia? Sí, hay, a ver, varias. Vamos con la siguiente, que es del licenciado Adrián Rocha, para ambos expositores, y dice: ¿qué influencia tendrá la OCS en las relaciones entre Rusia e Irán y los efectos de la cumbre de Astana? ¿Atilio quiere contestar? El problema que digamos que hay hoy día en las relaciones, digamos, que tienen que ver de Estados Unidos con Irán y Europa con Irán, es una vez que Estados Unidos tomó la decisión del gobierno de Trump de dejar de lado el acuerdo
que se había suscrito en el 2015, eso ha creado una situación en la cual Europa no participa, es decir, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania, no participan de la política estadounidense. Entonces han buscado distintas fórmulas para mantener en vigencia el acuerdo nuclear con Irán a la espera de una situación propicia. Ahora, en general, como ustedes saben, el 3 de noviembre hay una gran elección en Estados Unidos. La política futura de Estados Unidos va a depender de quién gane la elección. Hasta el día de hoy, porque si ganara Biden y el Partido Demócrata va a significar un cambio en esa posición. Ahora, al día de hoy, digamos, si bien Biden está por encima en las encuestas, el panorama no es todavía claro porque hay una serie de imponderables que tienen lugar en la elección. Entonces, según quién gane la elección, eso va a significar algunos cambios en la política exterior de Estados Unidos. No va a ser un cambio total porque, por ejemplo, la actitud de Estados Unidos con respecto a China aparentemente no se va a modificar, pero sí va a haber situaciones en las cuales va a haber cambios. Estados Unidos no va a volver a tener la presencia que tuvo en Medio Oriente, pero en algunos temas se van a modificar y uno de esos temas es precisamente la situación con Irán. Y eso puede dar lugar a que digamos, la posición europea se acerque ayude a buscar una solución con los iraníes, digamos, tratar de modificar algunas cláusulas del acuerdo del 2015 y a su vez condicionar la presencia iraní en Medio Oriente, que es tan activa en Siria, en el Líbano y en Irak, ¿no? Entonces buscar una fórmula de compromiso a medida que el precio del petróleo ha bajado, en la medida que las sanciones a Irán lo perjudican, eso va, digamos, posiblemente a tener consecuencias en la actitud de los iraníes. Sí, en el caso nuestro, en el caso de Rusia e Irán, las convergencias son muy específicas. El caso de Siria, por supuesto, Chechenia en su momento, porque Irán es enemigo del wahabismo árabe, Armenia, obviamente entre Armenia y Azerbaiyán, y además no olvidemos la minoría persa, Afganistán, sobre todo en la época de los talibanes, no en la época pre de Afganistán, ¿no es cierto?, en la Unión Soviética, donde Irán jugó de algún modo para el lado de los mujahidines, Tayikistán y Uzbekistán. Hay dos puntos que pueden ser friccionales en la relación con Irán. Uno es el rol de Hezbollah, digamos. A ver, entiéndaseme bien, no porque Hezbollah tenga malas relaciones con Rusia, o porque no sean recibidos sus líderes en Moscú y demás, sino porque ese es un enfoque. Todos sabemos que Rusia actúa a través de su Estado, y sus relaciones bilaterales son de Estado a Estado. Entonces, no entiende muy bien, pero lo acepta, por supuesto, porque es otro país, es otra soberanía, no entiende el apoyo a grupos como Hezbollah, más allá de que podemos discutir, por supuesto, el rol de Hezbollah dentro del Líbano y demás, ¿no? No quiero entrar en esa discusión, pero en ese punto puede haber alguna discordancia. Por supuesto, hoy son aliados en Siria y demás, hay colaboración con los líderes de Hezbollah y demás, pero bueno, en ese punto, ese puede ser un punto de fricción. Y el otro es el Mar Caspio, el Estatuto del Mar Caspio, donde Rusia tiene algunos desencuentros, digamos, con la posición iraní. Pero la verdad que hoy pasa en términos históricos, pasa por un muy buen momento la relación entre Moscú y Teherán, inédita si comparamos con lo que fue en 1979 la
reconstrucción islámica, donde claramente ese también fue un shock importante para la vieja Unión Soviética de Brezhnev. Gracias a ambos. Quedan algunas preguntas que Julia va a ir haciéndoles, por favor, a ambos. Sí, tenemos una del coronel Omar Locatelli para dos preguntas para el embajador Molteni. La primera es, ¿cómo ve la evolución de las relaciones entre Rusia, Turquía e Irán? No sé si quiere responder y paso a la siguiente o leo las dos. Sí, bueno, con la digamos, de las relaciones de Turquía con Irán, Turquía e Irán han sido dos países antagónicos. Ahora, en estos momentos, como hay otras situaciones conflictivas que hemos mencionado, tanto Marcelo como yo, en este momento hay una situación de, bueno, entendimientos, ha habido visitas, ha habido conversaciones importantes entre Turquía e Irán, pero hay que tener en cuenta que históricamente han sido enemigos, es decir, que es una situación que está condicionada por un pasado muy complicado. Pero en estos momentos hay digamos, Turquía ya tiene el plato lleno de otros problemas, como para tenerlos con los iraníes. A su vez, digamos, hay una mala versión histórica y ahora una situación, digamos, de diálogo entre los países, y a su vez también se vincula con los intereses turcos en Irak, donde, digamos, Turquía tiene conflictos con los kurdos iraquíes, y ese es un tema que le interesa a Irán porque está próximo a la frontera con Irak y a su vez con los kurdos iraquíes. Gracias. Sí, Marina, perdón. No, está bien. Hay preguntas también de Karen Marón y de Rocha. Sí, vamos con la de Karen Marón, que es al doctor Montes. Dice, hace unas horas Rusia bombardeó un campo de entrenamiento de los terroristas de Faylaq al-Sham en Idlib, Siria. Faylaq al-Sham es el grupo rebelde más leal a Turquía en territorio sirio, y Rusia sigue demostrando una fuerte capacidad militar en operaciones contra terroristas. Pero, ¿cree que el presidente Putin le está enviando un mensaje a Erdogan respecto a Armenia con este ataque, considerando uno de los más letales en estos años? Sí, bueno, aclaro, ahí la experta es Karen, porque de paso el chivo, porque el 3 de noviembre vamos a tener un webinar con ella. Ha estado bastante ocupada en estos meses y bueno, viaja al Líbano y tuvimos la oportunidad de invitarla. Ella está en terreno, así que es la experta sobre todo en operaciones militares. Aprovecho también a Pablo Hueve, que es otro experto en Irán, para saludarlo. Karen, yo creo que Rusia sí, efectivamente es un tiro por elevación a Turquía, y es la manera de actuar típica de Putin y del comando central del ejército ruso y de la Fuerza Aérea, en el sentido que son señales. Ha habido muchas señales a lo largo de estos últimos 6, 7 años. La relación con Turquía fue una relación que pasó por buenos momentos y muy tensos, sobre todo después de Crimea, paradójicamente, porque Turquía allí apoyó la posición de Ucrania, en un lugar donde Turquía no tiene nada que hacer ni opinar. Entonces eso los rusos, si bien después los rusos tendieron una mano, ¿no? Porque plantearon, por ejemplo, salieron en defensa de Erdogan cuando fue el golpe de Gülen, y demás, trataron de generar cumbres entre Putin y Erdogan. Siempre tendieron la mano, trataron de acordar, en el caso del reparto de Siria y demás, pero siempre recibieron el puñal por la espalda.
Entonces, de nuevo, igual que en Crimea en el siglo XIX. Entonces, en ese sentido, yo creo que los rusos se cuidan mucho de la posición turca, más allá de que pueda haber incluso hasta afinidad personal entre Erdogan y Putin, que ha sido remarcada por algunos biógrafos y demás. Así que sí, coincido, Karen, que realmente este fue un tiro por elevación a Turquía, sobre todo en términos de la guerra Azerí-Armenia, que en términos de equilibrio de fuerzas está claro que han perdido los azeríes, 6.700 muertos, 7.000 muertos, versus 900 de Armenia, y con el ejército azerí retrocediendo. O sea, realmente fue una dura derrota hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Gracias, doctor. Te quedan algunas. Perdón, ahí está. Del doctor Pablo Weber al embajador Molteni, le pregunta, ¿Israel tiene motivos para temer al gobierno de Erdogan? Y bueno, lo felicita por la exposición. Y hay otra pregunta, que la leo para que conteste las dos. El año venidero hay elecciones presidenciales en Irán. Es probable que triunfen los conservadores nacionalistas. ¿Cree probable que Irán se avenga a rediscutir el acuerdo nuclear con ese nuevo escenario interno? Bueno, con respecto a el problema que tienen los israelíes con Turquía es que Erdogan ha apoyado a los hermanos musulmanes, y los hermanos musulmanes es una fuerza, digamos, es un movimiento que, digamos, tiene una influencia en una cantidad de países y una ideología que es contraria a las políticas israelíes. Ahora, ese sería un problema de Israel con Turquía. A su vez ha habido una serie digamos, hubo una intervención, un intento de Turquía de tener en la Franja de Gaza una serie de una presencia o a través de una serie de ayudas que ha dado al movimiento Hamas, y también cuando envió un barco de ayuda solidaria a Gaza, que fue interceptado por las Fuerzas Armadas israelíes. Es decir, que hay puntos de tensión. Ahora, con el futuro, con la segunda pregunta de Pablo, con relación a cuál va a ser la actitud de los iraníes con el acuerdo nuclear, bueno, depende, es decir, la posición, digamos, más dura iraní está contra cualquier modificación de la actitud. Ellos quieren perseguir o seguir con el acuerdo existente. Ahora, el problema del acuerdo existente es que ya hay plazos que se han cumplido el acuerdo existente. Por ejemplo, hoy día ya fracasó en el Consejo de Seguridad un intento de Estados Unidos de prorrogar la posibilidad de que Irán se abastezca de armas, porque era una cláusula que vencía en el 2020 y venció. Y hay otros plazos que tienen importancia, porque hay uno que vence dentro de 2 años que se refiere a los misiles, y después hay el mayor importante es el plazo por el cual Irán va a tener la libertad absoluta de desarrollar su industria nuclear, respetando solamente el Tratado de No Proliferación. Ahora, todo depende. Si sigue el presidente Trump, va a seguir, es decir, es un punto muy importante de su política, la ruptura del acuerdo nuclear. Ahora, si gana el presidente Biden,
puede ser que ese acontecimiento, va a haber una nueva política en ese caso concreto, y eso puede llevar al gobierno iraní a buscar una forma de conversar. No es que Trump no haya intentado, es decir, Trump intentó, después de dejar de lado el acuerdo, a tener un diálogo con el presidente de Irán, pero el presidente de Irán no lo aceptó, y a su vez el líder supremo dijo que jamás negociarían el acuerdo. Quiere decir que es un tema muy complicado, pero también hay que ver la situación económica de Irán y las necesidades del gobierno frente a su población, qué medida les convendría digamos, una situación internacional que digamos, les permita una disminución de las sanciones de la manera tal de poder desarrollar su economía, que está, digamos, condicionada también por la baja de los precios del petróleo. Muchas gracias. Gracias a usted, embajador. Nos quedan 2 o 3 preguntas. Una del coronel Locatelli, que pregunta cómo evoluciona el trío de Astana respecto a la constitución siria y Bashar al-Assad. Disculpen, no veo demasiado bien las preguntas. No, a ver, Rusia va a respetar el ritmo que le dé el propio Bashar al-Assad. En ese aspecto, Siria se ha convertido en una especie de protectorado ruso, digamos, pero hasta cierto límite, porque las conversaciones con lo que queda oposición, o con lo que podamos denominar oposición, el ritmo de la reforma, el tamaño y el contenido de esa reforma y demás, va a depender de los sirios. Lavrov ha sido muy claro con eso, va a respetar a rajatabla el principio de no intervención, sobre todo en términos políticos. La presencia rusa, sobre todo en Siria, es militar. Insisto, no va a plantear ni cambio de régimen, ni acelerar en ese aspecto. Creo que la carta, la credencial que ellos tienen, el salvoconducto, digamos, Bashar al-Assad, o sea, mientras Bashar al-Assad esté, es la garantía mayor para que Siria no se disgregue. Rusia no va a apoyar ningún tipo de disgregación del territorio sirio. Eso tiene que quedar muy claro. Aunque negocie con Irán, aunque negocie con Turquía, ahora en un punto de la relación bastante problemático, y aunque negocie hasta con los propios kurdos. Y por supuesto hasta que coordine, incluso coordinando las coordenadas, como decía antes, con los norteamericanos, ¿no? O sea, y con los árabes. Aún respetando ese tablero tan complejo, la prioridad para Rusia es que Bashar al-Assad se mantenga en el poder, porque es la garantía, digamos, para eso que acabo de plantear. Entonces, preguntarnos si va a acelerar o no va a acelerar, no, porque ni siquiera lo hace en Ucrania, digamos. Tampoco Rusia insta a Zelensky a que le imponga su propio ritmo en términos de la constitución ucraniana y que le dé más autonomía a los ucranianos del este, ¿no es cierto? Es decir, ok, esa es la sugerencia, pero punto, no se inmiscuye más porque no puede ni debe. Porque, a ver, si lo hiciera, implicaría también un permiso o una autorización a las potencias extranjeras para que decidan su destino también en Rusia. Entonces, no lo va a aceptar. Y lo mismo cabe como principio general, y estoy mezclando los países para que se den cuenta cómo aplica este principio, a Bielorrusia, a Georgia y demás. Así que, bueno, habrá que esperar, digamos, el ritmo político doméstico sirio. Gracias, doctor, y gracias, embajador. Queda solamente una intervención de Ureta. Coronel Locatelli, ¿usted le fue contestada también su pregunta a la posición de Irán con Armenia y Azerbaiyán? No aún, pero cualquier cosa después lo charlo con el
por el embajador a solas, sin problema, para no demorar porque he llegado tarde, así que pido las disculpas del caso por ser Juan el preguntón, aunque tarde. Bueno, si a alguien le quedó alguna pregunta sin contestar, sé que hay una de Ureta, y fíjate, Julia, si alguien más quedó sin respuesta. A ver, Adrián Rocha había hecho una pregunta sobre la influencia. ¿Qué influencia tendrá la OSCE? Esa sí fue contestada. Fue contestada. Las relaciones entre Rusia e Irán, sí fue contestada. Creo que solo queda una de Ureta, del embajador Ureta. Sí, a ver, la puedo leer así rápidamente. El embajador dice, me gustaría conocer sus miradas en relación a cómo influye el conflicto en Nagorno-Karabaj en el despliegue estratégico de Rusia y Turquía a la luz del fuerte apoyo turco a Bakú y la influencia rusa, que tiene un tratado de protección recíproca con Armenia, pero que le vende armas a ambos países. Sí, en el caso, de nuevo, uno tendería a pensar que el gran aliado aquí de Rusia es Armenia, pero no es necesariamente así. A ver, por muchas razones, una está contenida justamente en la pregunta, por la posibilidad de una relación más o menos fluida con Turquía y de una relación más o menos fluida en términos de venta de armas y demás con Azerbaiyán. Ahora, Armenia, a ver, Rusia no va a apoyar el desmembramiento ni de Armenia ni de la República de Artsaj. O sea, esa es una línea roja. Entonces, si verifica un posicionamiento turco de apoyo total a Azerbaiyán, Rusia la va a obligar a Rusia a ponerse de este otro lado, que es lo que hemos estado viendo, y por eso tiré las cifras de muertos de un lado del otro. Es decir, claramente hay un fuerte apoyo ruso a Armenia, coyuntural, puntual, pero apoyo al fin. Que tiene relación, por supuesto, con la situación que acabamos de escribir en Siria y además la pregunta de Cara. Así que claramente ahí, mientras Rusia vea que alguno de sus aliados esté acorralado, va a salir en defensa de él. Muchas gracias. Creo que no quedan más preguntas, Julia. Bueno, entonces a mí me cabe por agradecer a Marcelo Montes por su extraordinaria presentación, a vos, Marina, por tu coordinación, y desde luego a Julia, que se ha unido al grupo de trabajo de este comité. Muchísimas gracias. Y a mí hasta me queda solamente felicitar a los dos expositores y a todos los participantes por las felicitaciones a ambos, que ya deben haber leído en el chat, y por las excelentes exposiciones que nos brindaron durante esta tarde. Muchas gracias a todos. Gracias y hasta pronto. Bueno, muchas gracias a todos y a los asistentes, obviamente. Gracias. A disposición.